Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la Palabra de Dios a través de la lección de la Escuela Sabática. Y pues ya hoy es el día viernes, es día de la preparación, estamos en vísperas de el precioso día sábado y gracias al Señor que tenemos este día maravilloso. Ha pensado en nosotros, en este día, para nosotros poder tener una comunión más íntima con Él, para poder tener un día completo para estar a su lado, para alabarle, para adorarle, para honrarle, para tener una comunión más íntima. Es una bendición, porque además sirve para nosotros poder descansar de nuestras cosas diarias, de tanto afán, de tantos afanes y de tantos quehaceres que realizamos durante la semana. Este día se convierte también en un oasis de tranquilidad, de descanso. Es maravilloso. Y pues hoy tenemos el repaso de la lección. Hoy es viernes y la lección de esta semana se titulaba Me levantaré. Y antes de comenzar con el repaso de nuestra lección, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque en tu inmenso amor y misericordia nos has regalado la oportunidad de levantarnos a un nuevo día, Señor, de poder tener comunión contigo en estas primeras horas del día, poder elevar nuestras oraciones, poder estudiar tu palabra, todas esas cosas que nos ayudan a crecer espiritualmente, a ser más fuertes espiritualmente, porque la fuerza espiritual no viene por saber mucho, sino por tener una comunión más íntima contigo. Señor, ayúdanos mediante tu Santo Espíritu en este momento para poder tener un estudio de la lección que sea realmente edificante para cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo nos muestre las enseñanzas y lo que tú quieres para nosotros, y que también sea Él el que nos capacita para poder vivir conforme a esas cosas que aprendemos. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, me levantaré. ¿De qué se trataba la lección de esta semana? A ver, esta semana viene hablando, no sé si me arriesgara a dar como una idea global que de pronto defina lo que fue la lección de la lección de escuela sabática durante esta semana. Y pues si nos atreviésemos a resumir un poco la lección, pues no sé, cada uno tenemos nuestras propias ideas y ustedes también, según lo que hayan captado durante la semana, tendrán también como una definición global, un resumen global de lo que fue la lección para ustedes, para cada uno de ustedes, según lo que le haya enseñado a cada uno el Espíritu Santo durante esta semana. Para mí, la lección hablaba sobre, en general, sobre Dios como el juez y la ayuda para los oprimidos. Sea cual sea ese oprimido, puede ser oprimido por otras personas, por una sociedad o simplemente por una circunstancia, la pobreza, las enfermedades, tantas cosas. Pero bueno, la lección comenzaba hablándonos durante esta semana acerca de el guerrero majestuoso. Y pues la lección nos hablaba de esto porque, claro, durante la semana íbamos a hablar acerca de Dios en ciertos aspectos en los que Él, como guerrero majestuoso, puede ser realmente el personaje que nosotros necesitemos en nuestra vida, la persona que realmente necesitamos en nuestra vida.
Obviamente, guerrero majestuoso no describiría absolutamente todo lo que es nuestro Dios, pero obviamente sí que es una buena expresión enfocado a lo que fue la lección de esta semana. Y pues leíamos el Salmo 18 y en el Salmo 18, en los versículos 13 al 15 decía: el Señor tronó desde el cielo, el Altísimo dio su voz, y hubo granizo y brasas de fuego, envió sus saetas y deshizo a sus enemigos, lanzó los relámpagos y los destruyó. Entonces apareció el lecho del mar, y se descubrieron los cimientos del mundo, ante tu reprensión, Señor, por el soplo de tu aliento. Es decir, este salmo nos viene presentando a Dios como ese guerrero fuerte, ese Dios poderoso, esa persona que no solamente nos ama, sino que tiene un poder infinito para actuar en nuestras vidas y en nuestro favor. Un guerrero valiente, un guerrero fuerte, que no teme, sino que al contrario, ayuda a aquellos que están desvalidos de la ayuda en muchos sentidos y de muchas circunstancias. Pero la lección también nos venía hablando acerca de la justicia para los oprimidos. Y en esta lección veíamos salmos tan agudos como por ejemplo el 146 del 6 al 10 que dice: el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Y estos textos, este texto y otros varios que leímos ese día, estaban allí para enfocar precisamente la idea de que, aunque a veces parece que no está, pero la certeza es que la verdad es que sí que está. Que Dios es ese juez justo que llevará a cabo justicia en favor de sus escogidos, que hará todo lo necesario para ayudar a sus escogidos y que además llevará a cabo juicio en favor de sus escogidos y los librará de aquel que es el malo, el impío, el que hace la maldad y el que los oprime, ya sea Satanás mediante la enfermedad o mediante las circunstancias, o Satanás a través de las personas, los gobiernos, las sociedades. En todo caso, Él está allí para ayudar, para ser el juez que liberta, como dice el Salmo, que liberta a los cautivos, que da vista a los ciegos, que levanta a los caídos, que ama a los justos. Ese es el Dios del que habla en estos salmos, porque ese es el Dios en el que nosotros creemos. Los salmos también subrayan algo muy importante, y es que es completamente inútil basar nuestra seguridad en los medios humanos que son perecederos, que finalmente no nos llevarán a nada. El pueblo de Dios debe resistir la tentación, esa tentación de fijar su mirada y su esperanza en el poder humano, ya sea la riqueza, el poder, la disolución que hay en ella a través de los vicios, de tantas cosas que la sociedad nos puede ofrecer supuestamente para que nosotros podamos apoyar la fe. Incluso algunos, no sé, me imagino yo que algunos hasta con buena intención intentan poner que nosotros tengamos fe y seguridad en nosotros mismos, cuando la palabra de Dios dice que el corazón del hombre
es malo, es perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Es decir, no podemos confiar en el corazón de ningún ser humano, ni siquiera de nosotros mismos, porque nuestro corazón es engañoso. La única persona que nos puede realmente ayudar y que puede hacer justicia a nuestra vida, ese es Cristo Jesús. Pero la lección también nos hablaba acerca de Dios como guerrero fuerte, y también nos hablaba de Dios como ese juez justo que juzga en favor de sus hijos, que los halla inocentes aun cuando el mundo los halle culpables. También la lección nos estaba hablando de aquellos que tienen el deber que Dios ha escogido para ser un reflejo de su carácter, para ser sus representantes aquí en la tierra, que somos todos nosotros los que supuestamente seguimos a Dios, pero también en especial a aquellos que tienen puestos de liderazgo en la iglesia y en la sociedad, y que no deben dar una imagen falsa de Dios. Por eso, en el Salmo 82, por eso leíamos acerca de los juicios o de los jueces corruptos del pueblo, de aquellos que juzgan injustamente. Veíamos cómo este salmo los trataba como dioses, y no porque veíamos una cuestión de otra religión, pero en este momento no quiero tocar ese tema. En todo caso, los trata como dioses, no porque existan dioses de menor rango, sino porque como son representantes, estos líderes, estas personas que juzgaban al pueblo de Dios y que juzgan al pueblo de Dios, tenían una labor sagrada encomendada desde lo alto, desde el mismo Dios. Es decir, eran representantes de Dios, así que ante el mundo eran como dioses, por así decirlo, pero no lo vamos a mencionar, no lo vamos a decir en la forma de la idolatría, sino en el sentido real que tiene el Salmo, y es que al ser representantes de Dios, los juicios que emiten son como si Dios mismo los estuviera emitiendo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso la indignación de Dios con estos jueces que juzgan injustamente, que juzgan impíamente, porque lo que están dando es una imagen errónea, falsa, de lo que es la persona de Dios y su amor para con nosotros. Por eso los llama como dioses con D minúscula. Ese salmo expone también, o esta ironía que pone allí, habla de mencionarlos como dioses, es porque también hace como una especie de sarcasmo, sí, una especie de reprensión, porque los líderes del pueblo de Israel de la época y los líderes de la iglesia, en muchas iglesias, pareciera comportarse como si ellos mismos fueran dioses ante los demás. Se creen que son superiores a los demás porque, no sé, seguramente creerán que son más santos o tienen mayor poder, como estamos hablando de la iglesia de Cristo en sí, no del mundo en general. Si hablásemos del mundo en general, pues el poder sí que se basa en cosas como el dinero y las ventajas y bueno, muchas otras cosas, pero en la vida espiritual no. En la vida espiritual verdaderamente lo realmente cierto es que es Cristo el que reina y nosotros somos representantes suyos ante el mundo, y según nosotros representemos a Cristo, así verá el mundo a Cristo Jesús. Y pues necesitamos cuidarnos de cómo representamos a Dios. La lección nos seguía hablando acerca de la indignación, natural que siente una persona, que siente el corazón de aquel que ama a Dios, que le sirve a Él, que se entrega de todo su corazón,
pero ve cómo los líderes y cómo las personas que se supone deberían estar cuidando el rebaño están haciendo todo lo contrario. Son personas injustas, son personas malas, que hacen cosas malas en contra de los hijos del Señor, en contra del pueblo de Dios. Entonces, tenemos unos salmos aquí que lo que hacen es levantar, por decir así, esa voz de indignación. Y aunque aquí son fuertes las palabras que se utilizan en estos salmos, por ejemplo, en el Salmo 58, 6 al 8 dice: oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas, sean como pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Es decir, en estos salmos encontramos reflejada mucha indignación y como estudiábamos durante esta semana, a veces nos cuesta reconciliar ese Dios de amor, ese mandamiento de amar a todos, incluso a nuestros enemigos, orden que nos dio Dios, que nos dio el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra como ser humano. Y a veces nos vemos en dificultades para armonizar a ese mandamiento de amar aún a nuestros enemigos con las palabras que aparecen en estos salmos, donde se nota en su lenguaje que hay una carga muy fuerte de venganza. Pero lo que nosotros no necesitamos hacer es dejarnos engañar por las apariencias externas. Necesitamos ahondar en los versículos, en los contextos, para que entendamos qué es lo que está ocurriendo. Y estos salmistas no estaban yendo en contra de ese principio de amor a los demás. Estos salmistas lo que están haciendo es expresar su indignación por el descarado quebrantamiento de la ley del Señor en muchos de los seres humanos que existimos aquí en la tierra. Y finalmente, la lección de esta semana nos venía hablando del juicio del Señor y del santuario. Y veíamos cómo no podemos hablar del santuario claramente y de verdad con una luz clara y abierta que nos abra y nos descubra completamente los secretos del juicio si no hablamos del santuario. Porque el juicio y el gobierno de Dios están directamente relacionados con el santuario. Y si no entendemos las ricas y maravillosas enseñanzas que nos deja la ilustración del santuario que nos dejó el Señor, entonces si no somos capaces de entender esas sombras, pues no somos capaces de entender ni de comprender plenamente las realidades presentes que tenemos. Por eso, el juicio está relacionado con el santuario, porque es al santuario a donde Cristo ascendió al cielo para preparar lugar para nosotros. El santuario es el lugar, entonces, del perdón y del juicio. Es decir, allí podemos encontrar el perdón, pero al mismo tiempo encontramos el juicio que juzga mi vida conforme a la entrega que yo tengo del Señor. Y pues de esa manera lo que nosotros podemos hacer es que al unirnos con Cristo Jesús y siendo sinceros adoradores de Él, pues no tendremos nada que temer acerca del juicio, porque será un juicio que solamente castigará a los malos. Pero necesitamos entenderlo, necesitamos comprender todas las cosas que intervienen en este juicio, pero a la luz del santuario. O sea, si no lo entendemos a la luz del santuario, como decíamos en el día de ayer, pues muchos estarán perdidos completamente con el evento porque no están en el momento y en el tiempo exacto que debían estar atentos para mirar. Él es el Dios perdonador. Él es el Dios que tiene venganza contra los impíos. Pero no debemos tomar esa palabra venganza en el sentido del sentimiento humano, no.
ese no es el sentido en el que se habla de Dios como si fuera a realizar venganza en algún momento. Lo que nosotros tenemos que entender es que el Señor está allí para defendernos, y en la justa medida de la indignación nosotros podemos expresar nuestros sentimientos, lo que estamos sintiendo ante la situación que estemos viviendo, y el Señor tendrá la paciencia de ayudarnos y de aliviar nuestras cargas mediante el poder de su Santo Espíritu. Mis queridos hermanos, quiero invitarles para que puedan experimentar a este maravilloso Dios de amor, que lo experimenten en sus vidas, pero que no se lo queden para ustedes mismos. No seamos como los agujeros negros. Creo que ya todos sabemos qué es un agujero negro. Es una estrella o un cuerpo celeste que colapsa debido a la gravedad tan fuerte sobre sí mismo, y al final se concentra tanto y la gravedad que ejerce es tan exageradamente fuerte que ni siquiera la luz escapa a este. Absorbe absolutamente todo, pero no deja salir nada, ni la luz se le escapa. Pues no debemos ser agujeros negros. Necesitamos aprender de Cristo, necesitamos aprender de Él, necesitamos experimentar de Él, pero también necesitamos compartir acerca de Él. Y por eso les quiero invitar que compartan este precioso video, este material del estudio de la lección, de la palabra de Dios, lo que hemos estudiado de la palabra de Dios. Compártelo con todas las personas que puedas compartirlo. Suscríbete al canal si no te has suscrito, y por supuesto, déjanos tu comentario. ¿Qué tal la lección de la escuela sabática esta semana? ¿Qué has encontrado en ella que ha fortalecido tu fe durante esta semana? Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, si no es más, entonces ahora solamente me resta desearles un muy feliz día y que Dios les bendiga.